Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una vez más estamos aquí por la misericordia del Señor para compartir con vosotros estas inescrutables riquezas de Cristo. Y como siempre, queremos comenzar poniendo este tiempo en las manos del Señor. En que, Señor Jesús, de esta mañana estamos muy agradecidos a ti. Te damos las gracias porque hoy podemos tocar la fuente de la vida. Podemos tocar tu corazón. Podemos sentirte. Podemos verte, podemos tocarte. Muchas gracias, Señor. Pero pedimos que tú nos limpies con tu sangre preciosa, porque en esta mañana queremos escuchar tu voz. Quiero que tú limpies nuestros oídos, tú aclarezca nuestros ojos, nuestra visión, para poder ver lo que tú quieres que nosotros veamos. Señor, inúndanos de ti, empápanos de ti, llénanos más y más de toda tu persona maravillosa. Queremos que nuestro hablar sea tu hablar, nuestro vivir sea tu vivir en nosotros. Señor, pero nosotros no podemos, pero tú estás en nosotros. Queremos ser uno contigo, queremos volver todo nuestro ser a ti, para que nuestro vivir y nuestro hablar sea tú mismo. Por eso, gracias porque en esta mañana podemos estar aquí en tus asuntos. Señor, quédate con nosotros y háblanos. Te lo pedimos en tu persona maravillosa. Amén, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, hemos abarcado de estos 6 bosquejos, hemos abarcado el primero con 2 mensajes y ahora entramos al segundo bosquejo. Y el tema general de los 6 bosquejos se titula La guerra espiritual de la Iglesia como el nuevo hombre. La guerra espiritual de la Iglesia como el nuevo hombre. Y yo decía esta mañana y me preguntaba, Señor, ¿guerra? Y yo mismo sentía como aún dentro de mí hay una guerra, hay un conflicto. Como dice, en mi espíritu mora Dios, pero en mi carne mora el mal. Y yo estoy en medio, en mi alma. Y dice la Biblia en Romanos que nuestra mente puesta en la carne es muerte, pero nuestra mente puesta en el espíritu es vida y es paz. Por eso hay una guerra y la carne, el enemigo, va en contra de todos los pensamientos y deseos y de la meta del Señor. Pero aquí estamos nosotros, siendo uno con el Señor para guerrear. Entonces entramos en el mensaje número 2 que dice, el nuevo hombre, el guerrero corporativo de Dios. Es decir, que la iglesia es el nuevo hombre, el guerrero corporativo de Dios, que tiene a Cristo como los constituyentes de la armadura de Dios. Maravilloso este tema. Hay muchos versículos que viene aquí ahora. Bueno, Efesios, capítulo 6, del 10 al 20, no lo voy a leer ahora, porque después en el punto Romano 2 viene y lo vamos a leer. Pero para no estar mucho tiempo, solamente leo el primer versículo y el segundo. Dice así, por 6:10, por lo demás, hermano, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el 11 dice, y vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las estratagemas del diablo. Porque ya sabemos que no tenemos lucha ni con carne, contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que, hermanos, comenzamos con el punto Romano 1 del bosquejo número 2, que dice así en el punto Romano 1. Efesios 5 revela que la iglesia es la novia para satisfacer el deseo de Cristo. La iglesia es la novia. El capítulo 5 de Efesios dice que la iglesia es la novia para satisfacer el deseo de Cristo, para su expresión con su imagen. Y Efesios capítulo 6 nos revela que la iglesia, como el nuevo hombre, es un guerrero corporativo, no un guerrero individual. Nosotros no podemos guerrear individualmente contra el enemigo, no.
tiene que ser corporativamente, porque la armadura, la protección es para el cuerpo. Así que el nuevo hombre es un guerrero corporativo que combate la batalla en pro de los intereses de Dios. Los intereses de Dios en la tierra con mira a su dominio para que podamos cumplir así el propósito eterno de Cristo. Esto es algo maravilloso. En Génesis 1:26 nos dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y escucha lo que sigue diciendo la parte 2 de este versículo. Dice, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Así que, queridos hermanos, es maravilloso de que el hombre fue creado con el propósito de ser realmente esa persona que expresa a Dios, que vive a Dios y que ejerce el dominio y señorea sobre todo lo creado. Pero ya sabe que todo eso se perdió, pero Dios quiere recuperar. Hoy tenemos un Dios de recobro, un Dios que quiere restaurar todo lo que el pulgón se ha comido. Así que, queridos hermanos, nosotros necesitamos tener un corazón abierto y decir, Señor, yo quiero ser uno contigo. Señor, yo quiero guerrear. Bueno, entramos en la letra A del punto Romano 1, dice, en Efesios 5 y 6 podemos ver la iglesia como novia y como guerrero, pero también vemos en Apocalipsis capítulo 19 que también tenemos estos dos aspectos de la iglesia. Y lo podemos ver en este capítulo 19 de Romanos, en los versículos 7 y 8 y el versículo 14 que ahora lo vamos a leer. En Apocalipsis 19, 7 y 8 nosotros podemos ver de que la novia dice que está vestida con lino fino, resplandeciente y limpio. Maravilloso. Y luego en el versículo 14 vemos que los ejércitos, dice que vemos que los ejércitos que siguen al Señor a la batalla están vestidos de lino finísimo, blanco. Estos versículos, hermanos y hermanas, nos indica que el vestido de boda de la novia también será el uniforme que ella viste como ejército de Dios. Es decir, para combatir contra el enemigo, nosotros tenemos una vestidura, tenemos un traje, y ese es el traje de novia, de lino finísimo. Oh, Señor Jesús, esto es maravilloso. Entonces, dice en el capítulo 19, el versículo 7, dice, gocémonos y alegrémonos y dámosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. El versículo 8 dice, y a ella, a la iglesia, a la novia, dice, y a ella se le ha concedido de que se vista con lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos. Y el versículo 14 dice así, y los ejércitos de los cielos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, dice, le seguían en caballo blanco. Oh, Señor Jesús, queridos hermanos, necesitamos ser uno con el Señor. El enemigo tenemos que expulsarlo, tenemos que traer a la gente a los pies de Cristo. No nosotros, sino el Cristo viviente que está en nosotros, porque esto es vida, esto es gozo, esto es disfrute. Y Cristo se nos ha dado para que nosotros le disfrutemos. La letra C dice así, nosotros dice como la novia de Cristo, la novia necesita amor y luz. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. Esa luz está dentro de nosotros. La Biblia dice que somos la luz del mundo, por eso
como el amor y como luz. También, tanto el amor como la luz está en nosotros. Y como guerrero, la Iglesia necesita poder y toda la armadura de Dios. Así que, queridos hermanos, la Iglesia como la novia tiene amor y luz. Y la Iglesia como el guerrero de Dios necesita poder y la armadura de Dios. Y todo eso está en nosotros. Aquí tenemos el punto Romano 2, entramos, y dice así. Efesios 6, del 10 al 20, revela que Cristo es los constituyentes de la armadura de Dios para la Iglesia. Es decir, el nuevo hombre como guerrero corporativo de Dios hoy está dentro de nosotros, este Cristo. Y vamos a leer Efesios, como leímos al principio que lo íbamos a leer, Efesios capítulo 6, del versículo del 10 al 20. Queridos hermanos, este versículo necesitamos orarlo, los 10 versículos leerlo y orando cada punto, para que esto se pueda hacer vida en nosotros. La palabra de Dios es el aliento de Dios, es el soplo de Dios, ha sido inspirada por Dios. Y toda esta palabra es útil para enseñar, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos. Oh Señor Jesús, queremos estar bajo tu trono. Entonces leemos, Efesios 10 dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el poder en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las estratagemas del diablo. El 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Para que veáis que nuestra lucha no es con nuestros hermanos. Por eso no podemos estar luchando, guerreando entre nosotros, viéndonos de esta manera y de la otra. Queridos hermanos, nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en Cristo. Y cuando estamos tocando a un hermano, estamos teniendo comunión con el hermano. Dice la Biblia que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nosotros necesitamos ver este asunto, que nuestra lucha no es con el que está al lado de nosotros. Es el enemigo el que quiere realmente confundirnos, distraernos. Él es el padre de la mentira. Él es el enredador. Él es el que quiere enredarnos siempre, confundirnos, distraernos. Pero nosotros tenemos que ser personas sobrias, personas que realmente dependen de este Cristo maravilloso. El 13 dice, por tanto, tomad. Y nosotros tenemos que orar, Señor, tomamos tu armadura. Necesitamos orar estas palabras. Dice, tomando la armadura de Dios, para que podamos resistir, dice, en el día malo. Y cuando haya acabado todo, estemos firmes. Señor, queremos estar firmes. Por eso queremos tomar tu armadura. El 14 dice, estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Necesitamos vestirnos. Después vamos a leer detalladamente todos estos puntos y desarrollándolo. Necesitamos realmente, queridos hermanos, vestirnos con la coraza de justicia. El 15 dice, y calzados los pies con el firme cimiento del Evangelio de la paz. ¿Qué cimiento? Firme cimiento, el Evangelio de la paz. Y sobre todo, dice el 16, habiendo tomado el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del enemigo. El 17 dice, recibí el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada del Espíritu? Dice, la cual es la palabra de Dios.
Escucha lo que dice el 18, con toda oración. Es decir, que la palabra de Dios no es solamente para leerla, para llenarnos de conocimiento, sino que es nuestro modelo de oración. El 18 dice, con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu. ¿Qué es lo que podemos orar nosotros en el Espíritu? Las palabras que han sido sopladas por el aliento de Dios dentro de nosotros. Nosotros tenemos que orar. Señor, quiero estar firme. Revísteme de poder. Dame el escudo de la fe. Dame la espada del Espíritu. Señor, tu palabra. Dice, y para ello, velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. Necesitamos orar por nuestros hermanos. Señor, fortalece a nuestros hermanos, nuestras hermanas. Señor Jesús, queremos realmente vestirnos con tu armadura. Esta oración debe ser una oración corporativa. Así, por eso dice el versículo 19, Pablo dice, y por mí, como diciendo, y orar por mí, a fin de que cuando yo abra mi boca se me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual, dice el 20, dice, por el cual sois embajador en cadena, para que en ello hable con denuedo cómo debo hablar. Así que necesitamos orar unos por otros. Pablo pedía que orásemos y por mí, para que cuando yo abra mi boca, queridos hermanos, cuánto nos necesitamos, ser ese ejército de Dios, ser esos santos corporativos, donde realmente tenemos una sola visión, donde hay un solo sabor, donde hay un solo color, donde hay una sola visión. El apóstol Pablo en el capítulo 1 de Corintios dice, os ruego, hermano, os ruego por la misericordia de Dios, que habléis todo una misma cosa. Nosotros necesitamos hablar a Cristo, expresar a Cristo, vivirle a Él. Dice la letra A, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza y vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes con la estratagema del diablo. Señor Jesús, Señor, necesitamos esa realidad. Uno dice, el hecho de que nosotros necesitamos ser fortalecidos en el Señor, queridos hermanos y hermanas, esto indica que nosotros no podemos combatir la guerra espiritual por nosotros mismos. Nosotros podemos guerrear esta guerra espiritual combatiendo en el Señor y en el poder de su fuerza. En el Señor no podemos hacer nada. La profecía más grande que hay en la Biblia está en Mateo 16, 18, cuando el Señor Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Te das cuenta? Nosotros no podemos hacer nada, sino que es Cristo en cada uno de nosotros. Hay también por ahí una escritura que dice que si Dios no es el que edifica, en vano trabajamos los edificadores. En vano trabajamos los edificadores. Seguimos adelante. Dice así, punto 2. Toda la armadura de Dios es dada a todo el cuerpo de Cristo como guerrero. Es decir, que el cuerpo de Cristo es el guerrero de Dios corporativo. Corporativo. Y no a ningún miembro del cuerpo de forma individual. Nosotros, hermanos y hermanas, debemos combatir la guerra espiritual en el cuerpo y no como individuo. Si nosotros trabajamos individualmente, podemos tener éxito 1%, 2%, 3%, pero cuando llega un momento, el Señor quiere trabajar en el cuerpo. Señor Jesús, esto es algo maravilloso, no con individuos, digamos, individuales, sino corporativos. Dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de estas tinieblas y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Perdona que tenga que repetir estos versículos, pero como Pablo dijo, no me canso de repetir las mismas cosas. Es que necesitamos que estas palabras se graben en nuestros corazones. Por eso el apóstol Pablo decía, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, para que cuando acabemos, ¿qué es lo que dice? Podamos estar firmes. Mira lo que dice en Santiago, que su nombre real es Jacobo, Santiago 4:7 dice, estad sujeto pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Queridos hermanos, este es el secreto. Y huirá de vosotros. Necesitamos estar en el Señor y resistir al diablo y huirá. Filipenses 1:19 dice, porque sé, el apóstol Pablo confiaba en el cuerpo. Dice, porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. Es decir, que nuestras oraciones por los hermanos va a resultar una salvación de todo lo que no sea Cristo, de todo nuestro que nos enreda, de todo impedimento, de todo argumento. Mira lo que dice en Romanos 13:12. Dice, hermano, es maravilloso, dice, la noche está cerca, está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistémonos con las armas de la luz. Por eso decía que la iglesia es amor y luz. Así que la noche ya está avanzada. Cristo está viniendo. Oh, queridos hermanos, es maravilloso. 13:13 dice, andemos como de día, honestamente, no en juerga, ni borrachera, ni en fornicaciones, ni en lascivia, ni en contienda, ni en envidia. Queridos hermanos, nosotros necesitamos andar en el 14, dice, sino vestido del Señor Jesucristo y no proveáis para la carne, a fin de satisfacer sus concupiscencias. Y el Dios de paz, dice el 16, versículo 20, dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Yo no sé a ti, queridos hermanos, pero esto me anima a negar mi vida del alma y a extenderme en este Cristo maravilloso, Señor Jesús. Punto 3 dice, en Efesios 2 nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. En los lugares celestiales. En los capítulos 4 y 5 dice que andamos. Dice, andamos en su cuerpo sobre la tierra. Es, digamos, cuando estamos andando con Él. Y luego, en el capítulo 6, estamos firmes en su poder en los lugares celestiales. Capítulo 2, estamos sentados. Capítulo 4 y 5, estamos andando en Él. Y en el capítulo 6, estamos firmes en su poder en los lugares celestiales. Señor Jesús. Oh, gracias Señor, porque esto es una realidad. Dice que estamos sentados en los lugares celestiales y ahora estamos andando en Él. Hay unos versículos muy ricos que ahora vamos a leer después. Dice 4, dice así. Sentarnos con Cristo es participar de todos sus logros, y andar en su cuerpo es cumplir el propósito eterno de Dios, y estar firme en su poder es luchar contra el enemigo de Dios. Esto es algo maravilloso, queridos hermanos. Tenemos las 10:55, nos quedan 5 minutos para las 11, voy a intentar de seguir un poco más adelante. Dice la letra B, estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esto es Efesios 6:14. Señor Jesús,
maravilloso. Dice, la verdad en Efesios 6:14 se refiere a Dios en Cristo como la realidad en nuestro vivir. Es decir, es Dios mismo que llega a ser real y experimentable en nuestro diario vivir, queridos hermanos. Así que, de hecho, esto, es decir, Cristo mismo es expresado en todo nuestro vivir, en nuestro vivir. Por eso dice que asido a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Este versículo de Efesios 4:15 es maravilloso, queridos hermanos. Un versículo antes dice, para que no seáis llevados por cualquier viento de enseñanza, de doctrina y seáis arrastrados, sino que dice, asido a la verdad en amor. Crezcamos, dice, en todo. ¿En quiénes? Dice, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Asido. Qué maravilloso. Señor Jesús. 4:21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñado conforme a la realidad que está en Jesús. 4:24, y os vistáis con el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la realidad. Y el 4:25 dice así, así que por lo cual, desechando ¿qué? La mentira. Queridos hermanos, muchas veces, hoy, sí, hay muchos cristianos mentirosos. Nosotros tenemos que estar en la verdad. Tenemos que ser la expresión de Cristo aquí en la tierra. Tenemos que desechar la mentira, hablando la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Somos miembros los unos de los otros. Jesús le dijo en el capítulo 6, en el versículo 6, 14:6, yo soy, dijo, yo soy el camino. No hay otro camino. La realidad, es decir, la verdad. No hay otro camino. No hay otra verdad. Dice, y la vida. Y la vida. Y escucha lo que dice, y nadie viene. No dice nadie va al Padre. No, es que Él era el Padre. Porque 3 versículos más adelante le declara a Felipe, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me has conocido. Dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. Todo lo que era el Padre estaba incorporado dentro de Jesús. Él era la corporificación del Dios triuno. Él era el tabernáculo de Dios aquí en la tierra. Si alguien quería ver a Dios, tenía que ir a Jesús. Queridos hermanos, y hoy, todo lo que es Dios, todo lo que logró Jesús, como el Espíritu hoy está en la iglesia. Si alguien quiere conocer el camino, la verdad y la vida, tiene que venir a la iglesia. Y la iglesia es el guerrero de Dios. Así que, queridos hermanos, maravilloso. El punto lo leo rápido para hacer un intermedio. Dice, la verdad con la cual estamos, dice, ceñido de hecho es Cristo, a quien experimentamos debido a que el vivir de Pablo dice que se había configurado al modelo de Cristo. Él tenía la fortaleza para afrontar toda clase de oposición y circunstancias adversas. Todo. Le dice en Efesios 4:20, dice, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo, porque sé, dice, que por vuestra petición Él confiaba en el cuerpo. Dice, la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. El 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, también será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso lo decía Pablo, queridos hermanos, porque él confiaba en el cuerpo. El cuerpo oraba por él. Y dice que por vuestras peticiones y la suministración esto resultará en mi salvación. Así que en nada seré avergonzado, antes bien. ¿Por qué decía eso? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Hacemos aquí un alto en el camino, un paradito, y dentro de unos minutos volvemos. Escuchamos esta canción con atención para ver la letra que nos quiere comunicar este himno. Señor Jesús, qué maravilloso que fuimos albergados en una persona viviente. No entramos a cualquier lugar, sino en Cristo mismo estamos escondidos. Así que gloria al Señor. Bueno, queridos hermanos, como siempre, después de esta canción, me gusta ofrecer un Nuevo Testamento que estamos regalando gratuitamente. Este texto de este Nuevo Testamento, que se llama Versión Recobro, tiene 9.500 notas explicatorias y el texto es del original griego, lo podéis comprobar. Y tiene 9.500 notas de verdades que se han escogido de todos los padres de la Iglesia que nos han precedido anteriormente. Estamos sobre sus hombros. Entonces hemos escogido todas estas notas, que son pipitas de oro, que han sido puestas aquí en este Nuevo Testamento versión recobro, explicando los versículos. Así lo estamos ofreciendo gratuitamente y una colección de 7 libros. Y todo esto os voy a dar los datos para que podáis pedirlo gratuitamente y sin compromiso. Primero te doy el número de teléfono fijo que tenemos donde puedes llamar. Hay un contestador y allí pone tus datos. 951-094-888. 951-094-888 o con el más 34 delante si llama desde fuera de España. También tenemos un correo electrónico evida4@gmail.com. Evida4, E-V-I-D-A con número 4, evida4@gmail.com. Y también tenemos un número de WhatsApp por si quieres escribirnos, quieres preguntarnos algo o quieres hablar con nosotros, pues deja tu llamada, seguro se quedará grabada y nosotros nos ponemos en contacto contigo. 637, igual digo, más 34, 637 87 99 66. El más 34 con 637 87 99 66. Y ofreceremos todo este material gratuitamente y sin compromiso. Entramos ya al mensaje que estamos aquí compartiendo. Entramos a la letra C, que dice así. Dice, vestido con la coraza de justicia. Vestido con la coraza de justicia. Eso lo dice en el 14, cuando nos decía, y estar firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. En 1 de Corintios, capítulo 1:30, me encanta este versículo. Queridos hermanos, esto tiene que alentarnos porque esta palabra de Dios se está haciendo vida en nosotros. Y la palabra de Dios es Cristo mismo. ¿Os acordáis cuando en Juan
capítulo 1:1 dice: y en el principio era el Verbo, era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra, el Verbo, era Dios. Este era en el principio con Dios. Es decir, que la palabra era Dios mismo. Pero si tú lees el versículo 14, dice: y el Verbo, es decir, la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros, habitó entre nosotros. Y dice: vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Él estaba lleno de gracia y de realidad. Dice que el Verbo se hizo, no era, pero Él se hizo hombre, con el propósito de recobrar ese modelo de expresión que Dios deseaba tener aquí en la tierra. Cristo era un hombre 100%, pero a la vez era Dios también 100%. Pero Él no vivió como Dios, sino como un hombre, pero un hombre que dependía totalmente de Dios. Por eso el versículo 18 de Juan dice: a Dios nadie le vio jamás, sino el unigénito. Solamente había una persona que tenía la vida de Dios dentro de él, y era Jesús. Dice: sino el unigénito Hijo de Dios, del Padre, que está donde dice: en el seno del Padre. El seno es lo más íntimo, en el seno del Padre. Dice: Él le ha dado a conocer. Es decir, que Jesús, aquí en la tierra, por medio de su vivir humano, por medio de su hablar, Él llegó a ser la expresión de Dios, la definición de Dios, la explicación de Dios, el hablar de Dios. Todo lo que Él era Dios mismo. Todo lo que Él desprendía era Dios. Eso es lo que Dios desea recobrar en nosotros, en ti y en mí. Por eso Él era el unigénito, pero una vez que Él murió y resucitó y llegó a ser el Espíritu, dice que llegó a ser el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué quiere decir esto? De que cuando Él estaba solo en la tierra era el unigénito, pero cuando esa vida, ese Espíritu entró dentro de nosotros, como dice en Colosenses 2:9, que en Cristo habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, hoy, dentro de ti, dentro de mí, mora toda la plenitud de la deidad. Y aún más, porque escucha, no solamente vive el Dios triuno procesado todo, como esa vida dentro de nosotros, sino que aún en esa vida fue añadida todo el vivir humano de Cristo. Todo lo que Él logró, todo lo que Él obtuvo, todo lo que Él venció en la cruz, hoy está en nosotros. Y no solamente somos vencedores, sino somos más que vencedores en Cristo, porque el que venció está en nosotros. Así, por eso necesitamos ser esos guerreros corporativos, negar nuestra vida del alma. Queridos hermanos, esto no es cualquier cosa, esto no es una peña, este es el cuerpo orgánico. Cuando digo orgánico, no es una organización orgánico, es decir, viviente, donde la vida de Dios fluye a través de nosotros. Por eso, como dice en 1 de Juan 1:7, dice que si nosotros andamos en luz, ¿quién es la luz? Es Cristo. Si nosotros andamos en Cristo y tenemos comunión unos con otros, comunión, es decir, que la sangre, la vida de Cristo en nosotros, es como la circulación de la sangre que fluye teniendo comunión los unos con los otros. Dice: la sangre de Jesucristo, del Hijo de Dios mismo, nos limpia de todo pecado. Queridos hermanos, la comunión nos limpia, no los chismes, no las críticas, no el altismo, no. La comunión nos limpia, porque dice que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bueno, queridos hermanos, tengo que seguir aquí. Como decía yo, este versículo, 1 de Corintios 1:30, dice así, querido hermano: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, más por Él. Estamos en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, justicia y santificación y redención. Queridos hermanos,
cómo te se ha quedado el cuerpo. Esto es algo maravilloso. Esto es algo viviente. Esto es algo maravilloso. Dice en Jeremías 23, dice, en su día será salvo Judá e Israel. Dice, habitará seguro. Y este es su nombre, con el cual será llamado Jehová, justicia nuestra. Queridos hermanos, Dios es nuestra justicia. Maravilloso. Dice, Cristo como la coraza de justicia cubre nuestra conciencia, la cual está representada, dice, por el pecho al combatir contra Satanás, nuestro acusador. Así que necesitamos, queridos hermanos, una conciencia que ha sido purificada con la sangre, una conciencia libre de ofensa. Nosotros no podemos ofender ni dejarnos arrastrar porque hayamos sido ofendidos. No importa. Señor Jesús, límpiame con tu sangre preciosa. Señor, quiero mirarte a ti. No quiero mirar a derecha ni a izquierda. Yo quiero tener mis ojos en ti. Esa debe ser nuestra oración, queridos hermanos. En Hebreo 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Purificará nuestras conciencias, dice, purificará nuestra conciencia de obra muerta. ¿Para qué? Dice, para que sirvamos al Dios vivo. Oh, Señor Jesús, yo quiero ser uno que sirve al Dios vivo. ¿Tú no quieres servir a este Dios vivo? Queridos hermanos, por eso dice también en Hebreo 10:22, acerquémonos en el lugar santísimo con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, con la aspersión de la sangre y lavado los cuerpos con agua pura. Él nos está lavando con agua pura, su sangre preciosa. Dice en 24:16, en Hechos de los Apóstoles, dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¡Qué Pablo! ¡Oh, Señor, qué modelo! Pablo, el que dijo, ya no vivo yo. Maravilloso. Punto 2, dice aquí, ellos le han vencido por causa de la sangre del Cordero. En el capítulo 12:11 dice, nuestra respuesta a las acusaciones de Satanás debe de ser esta: yo venzo a Satanás, el acusador, no mediante, dice, mi perfección, ni aun mediante de mi conciencia libre de ofensa, sino por la sangre del Cordero. ¡Aleluya! La sangre del Cordero. Oh, tenemos un Cordero que fue ofrecido por nosotros, el cual fue a la cruz sin queja alguna, donde le gofeteaban, donde le hacían perrería, y decía que él no amenazaba ni respondía mal por mal, sino que él dice que ofrecía todas las cosas a quien juzga justamente. Hermano, no te justifiques, no nos justifiquemos, entreguemos todo en las manos del Señor. Dice al Cordero, dice, me defiendo de sus acusaciones con la coraza de justicia. Queridos hermanos, esto es maravilloso. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y despreciaron la vida de su alma hasta la muerte. Señor, yo quiero despreciar la vida de mi alma. Señor, yo amo mucho a mi alma, pero quiero aborrecerla porque quiero realmente tener tus pensamientos. Quiero hacer tu voluntad y no quiero dejarme guiar por mis emociones, sino quiero estar centrado en tu persona viviente. La letra D dice, calzados los pies con el firme cimiento del Evangelio de la paz. Oh, el Evangelio de la paz. Lo dice también Efesios 6:15, dice, calzados los pies con el firme cimiento. Un firme cimiento. Un edificio, si no tiene un buen cimiento,
Cualquier temblor de tierra viene abajo, pero nosotros, por muchos temblores que vengan vientos, vengan huracanes, nosotros necesitamos edificar la cosa como aquel sabio, sobre la roca, no sobre la arena. Vinieron ímpetus, vientos, pero dice que pegaron contra aquella casa y voló. Pero el que edificó la casa sobre este Cristo rico y maravilloso, querido hermano, con el firme cimiento del Evangelio de la paz, necesitamos estar ahí en Cristo. Seguimos adelante. Punto 1 dice, en la cruz, Cristo hizo la paz por nosotros. Dice, con nosotros, tanto con Dios como con los hombres. Y esta paz ha venido a ser nuestro evangelio. El evangelio de nuestra paz ha sido establecido como un firme cimiento, como una seguridad con que podemos realmente calzar nuestros pies. Señor, cálzanos con tu firmeza, con tu cimiento. Dice el 2.13, dice, pero ahora en Cristo Jesús. Es Efesios 2.13, dice, pero ahora en Cristo Jesús. Vosotros, que en otro tiempo, nosotros en otro tiempo, estábamos lejos, habemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Tenemos un folleto en los libros que enviamos gratuitamente, que se llama Los elementos básicos de la vida cristiana. Ahí hay un capítulo, que es el capítulo 3 de este libro. Este librito tiene 5 capítulos. Primero te habla del misterio de la vida humana, el segundo te habla sobre la seguridad, la certeza y el gozo de nuestra salvación, y el tercero te habla de la sangre preciosa de Cristo. Yo no he visto un estudio más completo de lo que es la sangre de Cristo. Queridos hermanos, la sangre habla, si tú lees 20-28 de Hechos de los Apóstoles, era la sangre de Dios mismo quien nos limpió. Señor Jesús, esa sangre no tenía contaminación, por eso necesitábamos una sangre limpia, porque nosotros que nacimos de Adán, traemos la naturaleza satánica y venenosa de nuestra herencia, que es Adán, pero en Cristo hemos sido revestidos, hemos sido limpiados por su sangre, y ahora hemos sido trasladados y estamos en la presencia de Dios. Efesios 2.14 dice, porque Él mismo, en nuestra paz que de ambos pueblos, hizo uno y derribó toda la pared intermedia de separación, la enemistad. Y el 15 dice, y aboliendo en su carne la ley de los mandamientos, expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, dice que reconcilió a ambos en un solo cuerpo, habiendo dado muerte a la enemistad. Y vino y anunció la paz. Dice, y vino y anunció la paz. Como evangelio dice a vosotros, dice a nosotros, que estábamos lejos, y paz a los que estaban también cerca. Es decir, a los lejos y a los cerca, a los dos. Ha creado un solo y nuevo hombre. Punto 2 dice, combatimos la guerra espiritual al estar firmes en la paz. Si nosotros, queridos hermanos, perdemos la paz entre nosotros y Dios, o entre nosotros y otros creyentes, perdemos nuestra base para combatir. Perdemos nuestra base, así que nosotros no podemos perder la paz entre nosotros. Si no, perdemos todo. Apague y vámonos. Queridos hermanos, necesitamos estar firmes en esto. En Colosenses 3.15 dice, la paz de Cristo sea el árbitro en vuestros corazones, a las que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y dice el apóstol Pablo, hermano, y ser agradecido. En Filipenses 4.6 dice, por nada estéis afanosos, sino que en toda ocasión sea conocida vuestras peticiones delante de Dios por medio de oraciones y súplicas, con acciones de gracia. El 4.7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará vuestros pensamientos, vuestros corazones en Cristo Jesús. Nos quedan 8 o 9 minutos. Señor Jesús, la letra E dice, sobre todo, habiendo
Dice, y habiendo tomado el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, todo lo de eso del maligno. Dice, 6:16 dice, y sobre todo, habiendo tomado el escudo de la fe, con que podáis, dice, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Necesitamos apagar todos esos dardos que el enemigo nos lanza. En 2 de Corintios 4:13 dice así, y teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Así que dice, sigue el versículo diciendo, así que nosotros creemos, por lo cual también hablamos. Creemos, por lo cual también hablamos. Efesios dice, Hebreos 12:2 dice, poniendo los ojos en Jesús, el autor y el perfeccionador de nuestra fe, el cual, poniendo el gozo puesto, dice, delante de él, por el cual sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros, en ti, en mí, en nosotros, produce así tanto el querer como el hacer por su beneplácito. Señor Jesús. Uno dice, los dardos de fuego son las tentaciones, las propuestas, las dudas, las preguntas, las mentiras y los ataques de Satanás. Así que nosotros debemos tomar el escudo de la fe para apagar todos estos dardos de fuego que el enemigo nos manda, esas mentiras y todas las discordias. El 2 dice, nosotros necesitamos ejercitar nuestro espíritu. ¿Cómo? Invocando el nombre del Señor. Señor Jesús, te amo. Oh, Señor Jesús. Dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. No te estamos hablando de la salvación eterna, sino salvo de tus pensamientos, salvo de lo que tú eres, de lo que te arrastra, salvo de lo que te rodea, salvo de todo lo que no sea Cristo dentro de ti. Señor Jesús, necesitamos ejercitar nuestro espíritu de fe con una voluntad subyugada y resucitada para que nosotros podamos creer en la manifestación del Señor, que tiene como fin destruir las obras del diablo. Por eso la iglesia, como estamos hablando, es el guerrero corporativo. 2 de Corintios 4:13 otra vez dice, y teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, cree por lo cual hablé. Nosotros que creemos, por lo cual estamos hablando todas estas cosas, como el apóstol Pablo. 1 de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? El diablo peca desde el principio, pero para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Queridos hermanos, realmente somos uno con él. Después de que aquella revelación recibió Pablo, en Mateo 16:22 dice, pero Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle y le dijo, Dios tenga compasión de ti, Señor. Oh, que de ningún modo te suceda esto, porque él estaba reteniendo y Jesús estaba anunciando de que iba a ser muerte y muerte de cruz. Entonces, el 23 dice, pero el Señor Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones en la mente las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Por eso necesitamos poner toda nuestra atención en la mente del Señor. En Lucas 4:39 dice, y inclinándose a ella, reprendió la fiebre. Queridos hermanos, él reprendía todo, la fiebre. Dice, y la fiebre al instante la dejó. Fue la suegra de Pedro, creo que era. Dice, la dejó. Y levantando ella, dice que al instante le servía. Queridos hermanos, Señor quiere reprender en nosotros todo lo que no sea Él mismo, y que seamos nosotros verdaderamente esos servidores. Pero si yo, dice Pablo, el Señor, dice, por el Espíritu de Dios hecho los demonios, dice, entonces, hermano, ha llegado a vosotros el reino de Dios.
Señor Jesús. Y cuando Jesús mandó a los 70, dice, y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero, dice el Señor Jesús, he aquí, yo os doy potestad para hollar serpientes, escorpiones y sobre todo poder del enemigo. Y nada os dañará. Así que, queridos hermanos, nadie podrá dañarnos si nosotros somos aquellas personas que estamos bajo el trono de Dios. Queridos hermanos, Señor Jesús, me quedan 3 minutos. Voy a parar aquí ahora y voy a buscar rápidamente, un momentito, Señor Jesús. Voy a la canción de un himno que siempre canto al final, el 328, 1 minuto tardo nada más. Sí, el 398 dice así, lucha siempre en el cuerpo, por tu cuenta no podrá, solo unido a la cabeza desde el trono vencerá. Lucha siempre en el cuerpo, la cabeza da el poder, solo firme en el cuerpo la victoria podrá ser. La armadura es para el cuerpo, no es con un fin individual. Cuando tú y yo luchamos en el cuerpo, el provecho es total. A la iglesia firme en Cristo, Satanás no vencerá. Es el cuerpo edificado quien al mal resistirá, con el cuerpo y la cabeza sentado en lo celestial. Lucha en contra del maligno y los príncipes del mal. Con los miembros en el cuerpo para Dios firme debemos de estar. En nuestro espíritu orando, con la sangre triunfará. En lugares celestiales con su fuerza y su vigor. Dice, como todo un reclutado, lucha y vence en el Señor. Y ya la última estrofa. Sigue luchando en el cuerpo y la victoria obtendrá. Desatando y atando, el rival será nuestro pan. Queridos hermanos, hasta el próximo lunes, si el Señor lo permite, que seáis siendo fortalecidos con poder en vuestro hombre interior y en el cuerpo estamos con su armadura para vencer al enemigo. Amén.